vamos a abrir su palabra ahora, vamos a leer en ella y vamos a predicar de ella, porque es por medio de esa palabra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos imparte su poder y su gracia a través de su Espíritu. Abran por favor sus Biblias conmigo en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más volvemos delante de ti en esta tarde, porque no confiamos en nosotros, confiamos en ti. Nosotros sabemos que separados de ti, separados de Cristo, nada podemos hacer. Así que nosotros te imploramos a que tú vengas y por medio de tu Espíritu tú ilumines tu palabra delante de nuestros ojos, para que nosotros podamos comprenderla, entenderla y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, ven y manifiéstate a nosotros, ven y haznos conocerte, para que nosotros seamos mejores soldados de Jesucristo. Asístenos, oh Señor, con tu Espíritu mientras predicamos tu palabra. Pero también yo te ruego por mis hermanos aquí presentes, para que tú también por tu Espíritu les concedas oír tu palabra, entenderla y ponerla sobre sus corazones, para que tu palabra sea la que les gobierne, la que les dirija, la que les llene de tu poder. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el libro de Apocalipsis es una carta eclesiástica dirigida específicamente a las iglesias de Jesucristo. Esto queda claro en varios pasajes, incluso de principio a fin. En el capítulo 1, versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, este libro que nosotros le llamamos Apocalipsis fue escrito para ser enviado primariamente, no únicamente, pero sí primariamente a las 7 iglesias que estaban en Asia. Lo que la Biblia le llama Asia no es a lo que nosotros le llamamos Asia. Lo que la Biblia le llama Asia es lo que hoy es el territorio de Turquía. Es a eso. Habían 7 iglesias allí a las cuales el Señor Jesucristo le envió este libro. En el capítulo 1, versículo 11, el Señor vuelve a enfatizarlo. Él dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. También en cada una de las cartas que Jesús envía, Él repite esta misma instrucción en el último versículo de cada carta. En cada una de las cartas, al final dice: el que tiene oídos,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí estamos incluidos nosotros. Nosotros tenemos que prestar oído, y prestar oído aquí no es meramente escuchar, es escuchar y entender para entonces poder hacer lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un asunto de entender para obedecer lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, finalmente Él dice: escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias. Y al final, en Apocalipsis 22, versículo 16, Jesús vuelve a decir: yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. De manera que es enfático el hecho de que este libro fue enviado a las iglesias de Cristo a lo largo de todos los siglos de la historia de la redención, hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Apocalipsis nos enseña que Cristo vive en medio de sus iglesias. Él se pasea en medio de sus iglesias, y también nos enseña que su gran preocupación es la pureza de su iglesia, la doctrina de su iglesia, el sufrimiento de su iglesia, la protección de su iglesia y la victoria de su iglesia. Esa es su gran preocupación. Por eso Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso Él no nos deja solos. Por eso Él nos dice: no temas, yo estoy contigo. Porque sus iglesias son su preocupación. Fue por ellas que Él derramó su sangre. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero Apocalipsis destaca esto de una manera extraordinaria y majestuosa. Aquí Jesús se muestra en medio de sus iglesias, dando instrucciones a cada una y afirmando sus promesas de victoria y de protección. Así que en este libro, la iglesia es como una base militar en medio de la guerra, y por lo tanto la gente de la iglesia, nosotros que somos soldados de Jesucristo, como cantábamos hace un momento, muchas veces llegamos heridos, agolpeados, lacerados, para ser curados, para ser consolados, para ser animados. ¿Y saben qué? Volver a salir a la guerra otra vez. Volver a salir a la guerra. Una vez nos hemos recuperado, una vez hemos sido nuevamente equipados con fuerzas renovadas, tenemos que volver a salir a la lucha otra vez. La iglesia no es un resort, un hotel de descanso. No, la iglesia es más parecida a un hospital donde llega gente herida, donde llega gente medio muerta, para ser atendida, ser recuperada y volver otra vez a la batalla. Porque hasta que no venzamos, no seremos coronados. Y yo estoy seguro que todos los creyentes que están aquí anhelan ser coronados. Apocalipsis nos dice que estamos hoy aquí para recibir instrucciones de nuestro Señor, para renovar nuestras fuerzas espirituales y ser equipados para la siguiente batalla que vamos a librar. Nos hace conscientes de que hay una guerra en desarrollo. Esta batalla no se ha acabado, y a menudo el campo de batalla está aquí. Hay ocasiones donde el campo de batalla no es allá afuera, es aquí dentro. Nuestro reposo, nuestro día de reposo vendrá cuando Jesús regrese por segunda vez. Por eso dice el autor de Hebreos
que todavía falta un reposo para el pueblo de Dios. Todavía no hemos llegado a la Canaán celestial. Todavía no estamos disfrutando de esa dulce tierra que fluye leche y miel. Es allá cuando Jesús vuelva. En lo que respecta a las cartas que Jesús envía a las iglesias, podemos ver que todas tienen un mismo patrón. Hay un saludo al pastor de cada iglesia, una descripción de Cristo en su estado glorificado. No se trata de el Jesús que anduvo en medio nuestro en su ministerio terrenal. No, ahora se trata del Cristo exaltado que está en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Hay una corrección, o antes de eso, hay un elogio que Cristo da a cada iglesia, exceptuando una sola. En todas las demás iglesias, por malas que fueran, Jesús encontró algo bueno. En cada iglesia de Cristo hay algo bueno, hay algo que Él exalta. Luego hay una corrección de sus pecados y defectos, una advertencia y una exhortación a escuchar y a atender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente hay una promesa de consuelo y de aliento. En cada una de las cartas nosotros encontramos esa misma estructura, ese mismo esquema. Así que veamos en primer lugar, el Señor Jesucristo envía una carta al pastor y a la iglesia en Éfeso. Dice en el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El destinatario de esta carta es el pastor de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel, no nos dejemos confundir, no es que cada iglesia tiene un ángel, no es de eso que se trata. La palabra ángel en el original significa mensajero. Dios, o más bien Jesucristo, ha enviado uno o más mensajeros a cada una de sus iglesias para que proclamen el mensaje del evangelio. Es de eso que se trata. Así que Él no le está escribiendo a un ángel, Él le está escribiendo a un hombre que Él ha señalado como el pastor de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad portuaria que tenía una gran actividad comercial, por lo que era rica y próspera. Era muy famosa debido a que en ella se levantaba el famoso templo a la diosa Diana, que ha sido considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cuando el evangelio llegó a la ciudad de Éfeso, causó un gran impacto en la sociedad, en la religión y en el comercio, a tal punto que cuando nosotros leemos el capítulo 19 del libro de los Hechos, nos encontramos que Lucas registra un gran alboroto que se produjo en la ciudad, porque el evangelio afectó el negocio que tenían los plateros haciendo estatuillas, souvenirs del templo de Diana. Y se armó allí tamaño lío. Por 2 horas esta gente protestó diciendo: grande es Diana de los Efesios. El evangelio impactó a la sociedad. Pablo sirvió por 2 años en esta iglesia, y en Hechos 20 encontramos su exhortación final a los ancianos de esta iglesia, donde les advierte de los peligros futuros que enfrentarán a causa de falsos pastores que los guiarían a descuidar la palabra de Dios. Mis hermanos, si descuidamos la palabra, no seremos coronados. Necesitamos estar apegados a este libro.
todo el tiempo. Unos 40 años después de ese encuentro de Pablo con los ancianos de Éfeso, con los pastores de Éfeso, encontramos a Jesús dictándole a Juan una carta para los pastores de esa iglesia. No era una carta personal, sino congregacional, en la que Jesús habla a su iglesia partiendo del principio que hallamos en Oseas capítulo 4 versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote, dice Oseas 4:9. Es decir, la iglesia es tal cual sus pastores son. Así como es su pastor, así son ustedes. Y esa es la base sobre la cual Cristo le escribe. Como es el pastor de la iglesia Rocío de Jehová, como va el pastor, así es y así va la iglesia Rocío de Jehová. La opinión que Jesús tiene del pastor de esta iglesia es la opinión que él tiene de sus miembros, ni más ni menos. En esta carta entonces Jesús se presenta de la siguiente manera: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Por Apocalipsis 1:20 sabemos que las 7 estrellas representan a los pastores y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es decir, cuando aquí dice el que tiene las 7 estrellas, es el que tiene los 7 pastores en su mano, el que tiene las 7, el que anda en medio de las 7 iglesias. Es a eso a lo que se refiere. El que tiene las 7 estrellas, las estrellas representan al pastor y los candeleros representan a sus iglesias. El verbo tener, cuando dice el que tiene, ese verbo alude al uso de la fuerza al momento de agarrarlos, al momento de sostenerlos. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantó saber el significado de ese verbo tener. Eso quiere decir que Cristo me sostiene con su poder. Y como dice en Juan capítulo 10 versículo 27, nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie me puede arrebatar de su mano. Él me tiene firmemente asido, firmemente agarrado. Así está cada uno de los pastores de sus iglesias. No hay fuerza alguna que pueda arrebatarnos de su mano. Él está activo en medio de su iglesia, camina en medio de ella, vive en medio de ella, observa todo lo que sucede en ella, la ministra, recibe culto de ella, la dirige, la guía. Más todavía, el andar en medio de los 7 candeleros me recuerda a Génesis 3:8. Dice allí que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto al aire del día. Es la misma idea que tenemos aquí en esta definición. Dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro, de la misma manera que andaba en medio del Edén antes del pecado. Así es nuestro Dios. Él está activo en medio de su iglesia. El que se paseaba en el huerto es el mismo que se pasea entre las iglesias. Ambos pasajes hablan de la estrecha comunión de Dios con su pueblo. Qué gran consuelo representa eso para nosotros. No estamos solos, hermanos. Jesús se pasea en medio de la iglesia y la llena con su poder y con su santa presencia. Cuida personalmente de ella. Él no envía a nadie para que cuide de su iglesia. Él nos recordó eso en Mateo capítulo 28 versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él está en medio de nosotros. Él nos cuida personalmente. Ahora quiero enfatizar otra cosa. Volvamos al versículo 1. Dice: Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y yo quiero llamar la atención de ustedes al énfasis en el número 7. 7 estrellas, 7 candeleros de oro. En la numerología bíblica, el número 7 significa plenitud, totalidad. De manera que lo que Jesús está señalando es que Él se pasea en medio de todas sus iglesias locales. Él anda en medio de todas las iglesias locales, como dice uno de los profetas, desde donde sale el sol hasta donde se pone. No hay una sola iglesia que no reciba cada domingo, cuando esa iglesia se reúne, la presencia especial de su Señor y de su Salvador. Pero también quiero que se fijen en los sustantivos estrella y candelero. Él dice, él habla de 7 candeleros y él habla de 7 estrellas. Esas dos palabras son sustantivos, son nombres. Una estrella, ¿qué hace? Irradia luz, alumbra. Un candelero, ¿qué hace? Porta la luz. Ya no se usan los candeleros, pero cuando yo era niño, yo soy del interior y se iba mucho la luz, más que ahora. De hecho, yo nací en un pueblo donde había una planta eléctrica que daba luz hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche se apagaba y habían unos candeleros que se ponían altos en la pared, y esas lámparas de gas querosén se colocaban ahí en lo alto para que diera mayor iluminación. Por eso las luces se ponen en el techo, para que alumbre a todos. Y eso es lo que está diciendo aquí. Una estrella irradia luz, un candelero porta la luz. Así que el pastor y la iglesia deben ser luz del mundo. ¿Lo recuerdan? En Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Dice que la luz no se pone debajo de un almud, debajo de una caja, sino que se pone en el candelero, en lo alto, para que alumbre a todos. Y más aún, dice que los candeleros son de oro. Indica el valor que cada iglesia tiene para su Señor. Esta iglesia no es de oro a los ojos de nosotros, pero a los ojos de Jesús, este es un candelero de oro, donde su palabra es irradiada hacia los inconversos de afuera, donde ellos pueden venir a la luz y ver sus pecados, ser convictos de su pecado y arrepentirse de los mismos y hallar salvación en Jesús. Por eso es que hay que traer pecadores a este lugar. Hay que traerlos a la luz para que sus pecados sean visibles y ellos puedan arrepentirse. Una cosa más. El que tiene tal autoridad y poder demanda que la iglesia lo oiga. Fíjense que dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Y con esa expresión nos está llamando la atención a que lo oigamos. A la iglesia nosotros venimos principalmente, no únicamente, pero principalmente a oír la voz de Dios a través de la predicación de la palabra. La predicación de la palabra tiene que ser central en todo culto de adoración. Nada puede estar por encima de la palabra, de la predicación de la palabra. Nada puede ocupar el lugar de la palabra.
lo central, lo determinante es la predicación de la palabra. Sí, nosotros cantamos, sí, oramos al Señor, pero nosotros debemos reservar nuestras mejores energías para escuchar la voz de Cristo a través de la predicación de la palabra. Es por medio de la predicación que los pecadores son salvos. Ahora el Señor nos dice, versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No has desmayado. Jesús inicia con una declaración de su omnisciencia. Jesús lo conoce todo. Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás haciendo, yo sé lo que tú estás padeciendo. Hace un rato nuestro hermano oraba por los enfermos. Sí, él sabe quiénes de aquí están enfermos. Él conoce lo que cada uno de nosotros hace en público y en privado, cuando estamos delante de todos y cuando estamos solos en nuestra habitación. Él conoce todo, y con esto deja claro que Él sabe lo que cada iglesia hace o está experimentando. Él conoce las virtudes de esta iglesia, Él conoce sus fortalezas, pero Él también conoce las debilidades de esta iglesia, y está familiarizado con cada detalle de lo que acontece aquí. Él sabe aquello que le glorifica de las cosas que ustedes hacen. Él sabe aquellas cosas que le glorifican, pero Él también sabe y conoce aquellas cosas que ustedes hacen que no le glorifican. Y de alguna manera Él está trabajando con ustedes para que ustedes desechen aquellas cosas que no le glorifiquen y solamente practiquen aquellas que le dan gloria a su nombre. Nada de lo que ocurre en las iglesias de Cristo, sea bueno o sea malo, queda oculto de sus ojos. Por eso Él tiene ojos como llamas de fuego. Son como esa visión de Superman, de rayos X. Cristo tiene visión de rayos X. Él ve lo que hay en el interior de tu corazón, lo que nadie más conoce. Nadie tiene que contarle sobre esta iglesia. Nadie tiene que ir a decirle, ¿tú sabías lo que están haciendo en la iglesia evangélica Rocío de Jehová? No, Él lo conoce. En Juan capítulo 2, al final, en el versículo 24, dice, muchos creyeron en Él viendo las señales que hacía. Dice, pero Él no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él sabe quién de los aquí presentes tiene fe verdadera y genuina y quién no. Quién se está engañando a sí mismo. Él lo sabe. Él también sabe de su paciencia. Dice, yo sé de tu paciencia. Esto quiere decir que esta iglesia no desmayaba, perseveraban en la carrera cristiana y resistían a los malos. No era una iglesia inclinada a identificarse con la maldad de la sociedad en la que se encontraban. No se amoldaba al mundo, sino que resistía al pecado y perseveraban en fe. El pastor de esta iglesia hacía su trabajo para mantener la pureza de la fe más que la observancia de las formas. Mis hermanos, como pecadores que somos muy dados, somos muy inclinados a las formas, a cómo me ven. Yo quiero que ustedes me vean bien. Yo quiero que ustedes me vean como muy espiritual. Mis hermanos, yo los puedo engañar a ustedes, pero yo no puedo engañar a Cristo. Cuando tú, cantando, alabando al Señor, cierras tus ojos y levantas la cabeza, asegúrate de que tú lo haces de corazón, porque Cristo sabe
si es de corazón o si tú estás haciendo un teatro delante de esta congregación para que digan: ¡qué piadoso! Recuerden, ustedes me pueden engañar a mí, pueden engañar a todo el resto de la iglesia, pero al que tiene ojos como llamas de fuego no pueden engañar. Al que conoce todas las cosas no lo pueden engañar. Si ustedes son piadosos, bien, pero no hagan un teatro de eso. No hagan un teatro de eso. En tercer lugar, Cristo sabe de su discernimiento para desenmascarar a falsos apóstoles y falsos maestros y denunciar sus mentiras. ¿Cómo yo identifico un falso maestro? En Juan capítulo 10 Jesús nos lo dice clarito. Vayan conmigo a Juan capítulo 10 un momentito. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando yo aprendo a distinguir la voz de Cristo por medio del estudio perseverante de su palabra, desde que un extraño viene, un lobo vestido de oveja viene queriendo hablar en cristianés, se le nota el acento de que no es de aquí. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que conocer muy bien este libro. Todos los días de mi vida yo debo leer este libro a profundidad. Y debo pedir en oración: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Entender la palabra es lo que es similar o es igual a lo que Dios dice a través de Jeremías en el capítulo 9, versículo 24, cuando dice que nosotros debemos ocuparnos en conocerle y entenderle que Él es Dios. Cuando yo aprendo a conocer a Cristo, cuando yo distingo el metal, el timbre de la voz de Cristo a través de su palabra, y alguien viene hablando esa palabra pero con un acento que no es del cielo, yo lo identifico inmediatamente. Yo lo identifico inmediatamente. Entonces, esta iglesia en Éfeso conocían las escrituras, sabían distinguir la voz del Señor de la de aquellos que, aunque pretendían ser de Cristo, no lo eran. Y fíjense algo, dice el texto que ellos habían hallado y detectado a falsos apóstoles. Eso me dice a mí que este asunto de los apóstoles no es de ahora. Ahora la escritura nos habla que hubo 12 apóstoles del Señor. Eso quiere decir que todos los que siguieron después de ahí son, como lo describe el Señor aquí, falsos apóstoles. Falsos apóstoles, falsos maestros. Están mostrando, esta iglesia estaba mostrando que se tomaron bien en serio las palabras de Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. Oigan lo que les dijo Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso en el libro de los Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, de la misma iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Y en el versículo 31 inicia diciendo: por tanto, velad. Abran los ojos del entendimiento. Tenemos que, como dice el apóstol Juan en su primera carta, tenemos que discernir los espíritus, porque han salido muchos por el mundo que dicen ser de Cristo, pero no lo son. Entonces tenemos que aprender a discernir eso. En cuarto lugar, el Señor los alaba por su perseverancia en medio del sufrimiento por causa de su nombre, sin cansarse. Era una iglesia fiel que no negó a su Señor ni aún en medio del sufrimiento más cruel, que no rebajó los estándares divinos con el fin de no padecer persecución. Por la gracia de Dios, nosotros vivimos en una nación donde todavía el evangelio no es perseguido, pero nosotros no sabemos hasta dónde eso va a ser así. Nosotros debemos estar firmemente anclados en la roca que es Cristo, por si llega a suceder alguna situación, que nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios sea puesta en juego. Todo esto encuentra un eco en el versículo 6. Dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Dónde estaban esos nicolaitas? ¿O en la ciudad de Éfeso? ¿Eran inconversos? No, mis hermanos. Estaban dentro de habían afuera, pero estaban dentro de la iglesia también. De modo que ustedes pueden mirar al que le queda al lado, acá, al que le queda atrás. Chequen, porque puede haber aquí uno que otro nicolaita, alguien a quien Cristo aborrece. Ahora, ¿quiénes eran o quiénes son los nicolaitas? Este grupo se menciona en otra de las cartas que Jesús envía a las iglesias, en la iglesia de Pérgamo. Dice allí en los versículos 14 y 15 del capítulo 2, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, es decir, contra los nicolaitas, con la espada de mi boca. Y ese es un dato interesante. Cristo peleará contra los nicolaitas con la espada que sale de su boca. Si ustedes recuerdan la descripción que da Juan del Cristo resucitado y ascendido y exaltado a los cielos, en el capítulo 1 dice que de su boca salía una espada aguda. ¿No recuerdan? Entonces, ¿cuál es esa palabra aguda que sale de la boca del Señor? La palabra. Entonces, ¿con qué es que Cristo va a luchar contra los nicolaitas? Con la palabra. Contra los nicolaitas que están afuera y contra los nicolaitas que están adentro. Entonces, ese es un dato importante, mis hermanos, porque eso es lo que nos va a permitir identificar quiénes son los nicolaitas. Esa misma expresión aparece en Apocalipsis 19, en los versículos 11 al 21. Yo no puedo leer todos esos versículos, así que lo voy a contextualizar. Dice que allí se muestra una visión de aquel que es llamado fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, combatiendo con la bestia y con los reyes de la tierra y sus ejércitos, quienes fueron muertos. ¿Con qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Él combatía, el Verbo de Dios
combatía contra ellos con la espada que salía de su boca. De manera, mis hermanos, que los nicolaitas no son más que seguidores y adoradores de la bestia que se infiltran en las iglesias. Son aquellos que quieren los beneficios y las bendiciones del cielo, pero sin dejar sus pecados. Son aquellos que todavía miran atrás. Cantábamos hace un rato de que no miramos atrás, pero hay algunos que son como el pitcher en el béisbol cuando tiene un corredor en primera. Él mira al catcher, pero también mira al corredor en primera. No, nosotros somos que siempre miramos la señal del catcher, que es Jesús. Nos olvidamos del corredor en primera. Son aquellos que quieren seguir en sus deleites, que quieren vivir una vida licenciosa. Todo creyente verdadero, dice Cristo aquí, aborrecen la doctrina de los nicolaitas. La aborrecen. De aquí entonces la importancia de la supervisión pastoral. Hace un rato yo les leí las palabras de Pablo a los pastores de Éfeso, y Pablo les dice allí que el Espíritu Santo los había puesto por obispos. ¿Qué es un obispo? Un obispo no es más que un supervisor. Eso es lo que significa la palabra obispo. Es alguien que, como yo, está un poco más alto que todos ustedes, y eso me permite ver desde el que está sentado aquí al frente hasta el que está en la última fila. Eso es lo que hace un obispo. Nosotros no nos podemos dejar confundir de la jerarquía católica. Cura, párroco, después viene obispo, arzobispo, cardenal, hasta llegar al papa. No, en la iglesia de Cristo no hay eso. En la iglesia de Cristo nada más hay pastores y diáconos, punto. Ahora, el ministro del evangelio, lo que nosotros llamamos pastor, tiene tres oficios, tres facetas del mismo oficio. Él es anciano, él es obispo y él es pastor, las tres cosas. No son tres personas distintas, es la misma persona. El anciano, el ministro del evangelio, en su función de anciano, es el que gobierna, es el que dirige, es el que dice a la iglesia: por aquí es que nos vamos. El obispo es el que está por encima, es el que supervisa, es el que se ocupa de saber cómo está la salud espiritual de cada una de las ovejas que Dios le ha puesto por pastor. Y el pastor es el que apacienta. ¿Y qué es apacentar en la iglesia? Lo que yo estoy haciendo. Yo estoy predicándole la palabra a ustedes. Yo le estoy dando alimento espiritual a ustedes para que puedan resistir, para que tengan fortaleza. Entonces, eso lo hace un mismo hombre. Entonces, el hecho de que Cristo hable aquí de falsos apóstoles, de falsos maestros, de doctrinas heréticas, es un llamado de atención al pastor de esta iglesia para que se ocupe en velar por la salud de cada uno de ustedes. Él debe saber, él debe preguntar: mi hermano, ¿tú estás leyendo tu palabra? Mi hermano, ¿cómo es tu vida de oración? Mi hermano, ¿cómo es tu servicio en la iglesia? ¿Cómo eres tú cuando nadie te ve? Él debe ocuparse de esas cosas, porque si no lo hace, corre el riesgo de que se infiltren nicolaitas. Avancemos ahora al punto central de esta carta. El Señor reprocha a su iglesia y la llama al arrepentimiento. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ellos habían abandonado su primer amor y el Señor los exhorta a arrepentirse y volver a hacer las obras primeras. Ahora, pongan atención, porque este es el punto central de esta carta. El Señor no dice, pero tengo contra ti que has dejado de amarme. Eso no es lo que dice. Jesús no usa el verbo amar, sino el sustantivo amor. Amor. Si usara el verbo amar, hablaría de acciones que denotan amar. Tú has dejado de seguirme. Tú has dejado de hacer cosas para mí. Pero Él no habla del verbo amar. Él habla de el adjetivo, el verbo en su forma nominal, amor, la forma sustantiva del verbo, amor. Gramaticalmente hablando, esto significa que cuando Jesús se refiere a tu amor, cuando Él le dice, has dejado tu primer amor, está hablando de una cualidad relacional. Es decir, amor aquí no es una acción que se hace, sino un estado de comunión con Cristo en el que deberíamos permanecer, pero que los efesios desatendieron en un momento histórico del pasado. Yo les voy a poner un ejemplo dentro de un ratico, para que ustedes me entiendan. Les voy a repetir esto. Amor aquí no es una acción que se hace, sino un estado de comunión con Cristo en el que deberíamos permanecer, pero que podemos desatender por estar ocupados en otra cosa que no necesariamente es pecaminosa. No necesariamente. La iglesia en Éfeso tuvo un punto de quiebre en su estado de comunión con Dios y dejó de permanecer en su amor. No es que ellos dejaron de amar, no, es que cambiaron la prioridad, le dieron importancia a otras cosas antes que a la relación con Dios. Nosotros tenemos una relación con Dios por medio del Hijo. ¿Ustedes recuerdan las palabras del apóstol Juan en su primera carta? Estas cosas les escribo para que tengamos comunión. Pero nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Para que podamos tener comunión entre nosotros, primero tenemos que tener comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso es que el Señor le dice al pastor, ustedes descuidaron la relación conmigo por estar haciendo otras cosas. Lo que Jesús está diciendo se ejemplifica de esta manera. Ustedes recuerdan en Lucas capítulo 10, en los versículos 38 al 42, Lucas capítulo 10, el Señor se encuentra en casa de Marta y María. Y cuando Él llega a la casa de Marta y María, en el versículo 39, que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero, y aquí es un contraste, mientras María se sentó a los pies del Señor a oír la palabra del Señor, Marta estaba en otra cosa. Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿A quién ella estaba sirviendo? A Jesús. Todo lo que ella estaba haciendo era para Jesús. Dile que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dejar el primer amor es dejar de estar sentados a los pies de Jesús
para estar ocupado en muchas cosas para Jesús. Es preferible estar sentados primariamente a los pies de Jesús, aprendiendo de Él, para luego salir allí afuera a hacer lo que Él nos ordena hacer. Pero yo no puedo descuidar mi relación con Jesús por hacer cosas. Yo estoy seguro, porque en cada iglesia los hay, que aquí hay mucha gente que hace muchas cosas por este ministerio. Pero también estoy seguro que es muy probable que hayan algunos que por estar haciendo cosas para este ministerio descuiden el estudio de la palabra. No leen la palabra porque no tienen tiempo, porque tienen que venir a este lugar a hacer cosas, o tienen que salir a evangelizar, pero no se han sentado a los pies del Señor con calma, con deleite, a conocer la voluntad del Señor. Están dejando al Señor por las cosas que hay que hacer para el Señor. Lo primero es lo primero. Por eso es que Jesús le dice: tú has dejado tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Yo primero. En el versículo 4 de Juan 15, Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, todo lo que ustedes hagan no sirve. No sirve. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardares mis mandamientos que están en este libro, para yo poder obedecer los mandamientos de Dios que están en este libro, primero tengo que conocerlos, tengo que entenderlos, tengo que saber qué es lo que se me pide. Entonces, primero la comunión con Jesús y luego el servicio a Jesús. Entonces, ¿cuál fue el problema de la iglesia en Éfeso? ¿Y cuál es el problema que puede experimentar cualquier iglesia del Señor? Que no permanecieron en el amor de Cristo. Ellos seguían haciendo lo que era bíblicamente correcto, leían la Biblia, oraban, asistían a la iglesia y hasta evangelizaban, pero todo eso lo hacían separados de Jesús. No estaban procurando conocer a Jesús. Mis hermanos, yo puedo leer la Biblia sin conocer a Jesús. Yo puedo leer la Biblia para decir: check, leí la Biblia hoy. De hecho, yo no sé si aquí hay algunos, pero yo conozco creyentes que el día que no pueden leer la Biblia, creen que les va a pasar algo malo porque no leyeron la Biblia. Eso es salvación por obra, no por fe. Entonces yo puedo leer la Biblia cabalosamente. Yo puedo leer la Biblia y no conocer y entender a Jesús. El propósito de la lectura de la Biblia es conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si yo leo la Biblia y no conozco más a Jesús, estoy leyendo la Biblia por leerla, no le estoy sacando el provecho que Dios diseñó que tuviera. Entonces, cada vez que yo me enfrento a este libro para leerlo, previamente hay un clamor al cielo diciendo: Señor, por tu espíritu que inspiró esta palabra, abre mis ojos, ilumina mi entendimiento, déjame conocerte, déjame entenderte, ven, enséñame, habla, que tu siervo escucha. Dice en Juan 15:7, otra vez: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Permanecer en el amor de Jesús es desarrollar el hábito de orar sin cesar. Fíjense cómo Él relaciona permanecer en Él con la oración.
Esto significa mantener una continua comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio de la oración guiada por el Espíritu Santo. Ellos habían aprendido a correr, pero hacía tiempo que habían quitado el pie del acelerador. Por eso la iglesia debía de arrepentirse y volver a la ley y al testimonio, volver a la Escritura. Una iglesia que no permanece en la palabra está en peligro de desaparecer. Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hay una relación entre la obediencia y el amor, y permanecer en el amor de Jesús. Mis hermanos, cada uno de nosotros debe evaluar su vida delante de Dios, porque podemos estar caídos del estado de amor a Dios y no darnos cuenta. Es tiempo de pedirle al Padre que nos levante, como dice el versículo 2 de Juan 15, nos limpie de obras muertas y eso nos haga fructíferos para la gloria de Cristo. Finalmente, el Señor exhorta a la iglesia a prestar atención a lo que está diciendo a través del Espíritu. Oiga, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A mi modo de entender las cosas, la idea del texto es la siguiente: el que tiene oído, oiga lo que dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro a través del Espíritu. El deber de toda iglesia y de todo creyente en particular es oír la voz de Cristo a través de la revelación que el Espíritu Santo hizo en este libro. Usted quiere oír la voz del Espíritu y la quiere oír con sus oídos, lea la Biblia en voz alta. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Espíritu Santo me está hablando cuando yo leo su palabra. Tenemos que oír la voz de Cristo a través de su palabra. Y finalmente Él dice: al que venza. En su Biblia dice al que venciere, pero no, es al que venza. Permanecer en el amor de Cristo y dar frutos es una verdadera batalla espiritual que la iglesia y cada creyente en particular librará hasta el final, hasta que aparezca la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. El verbo vencer indica que es una acción continua que debe perdurar hasta la venida de Cristo por segunda vez o hasta que nosotros vayamos a su presencia. No hay un solo día, no hay una sola hora, no hay un solo minuto, no hay un solo segundo que nosotros no estemos batallando contra el pecado que aún mora en nosotros, batallando contra el enemigo de nuestras almas, batallando contra el mundo. No hay un solo día, un solo momento en el que nosotros no estemos guerreando contra el pecado y contra el diablo. La iglesia y cada creyente en particular debe mantenerse luchando y venciendo el pecado para no caer en tentación. ¿Recuerdan las palabras de Cristo a Pedro, Jacobo y Juan en Getsemaní? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad. A todo aquel que resulte vencedor, Jesús le dará a comer del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida se menciona en Apocalipsis y en Génesis. En Génesis 2 habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también habla del árbol de la vida. Cuando pecamos y fuimos echados de la presencia de Dios, se nos negó el acceso al árbol de la vida. Ahora Cristo dice: al que venza, yo le daré a comer
del árbol de la vida. Pero no es al que venza al final, no. Cada victoria que nosotros tenemos sobre el pecado es alimento de ese árbol para nuestra vida. El árbol de la vida tiene que ver, está relacionado con nuestra santidad. ¿Qué es el pecado? Muerte. ¿Qué es la santidad? Vida en Cristo. Por ende, cada vez que vencemos el pecado, cada vez que vencemos nuestra propia maldad, cada vez que resistimos la tentación, Cristo está ahí alimentándonos con el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Él es el maná escondido. Es de Él que nosotros derivamos. Él es la vid, el que nos proporciona la savia para que demos fruto. Todo el tiempo, todo el tiempo. Al que venza está en oposición a aquel que ha dejado el amor primero. El que vence es el que no ha dejado el primer amor. ¿Lo notaron? Mientras yo me mantenga amando a Cristo, teniendo una firme comunión con Cristo, yo estoy venciendo. Si yo dejo el primer amor, entonces he sido vencido. Esa es la idea. Eso es algo que tengo que hacer yo, con la ayuda del Espíritu Santo, sí, porque nada podemos hacer separados de Cristo, pero es algo en lo que yo tengo que estar ocupado de manera consciente. Así que, mis hermanos, es nuestra responsabilidad como creyentes mantenernos apegados a este libro, conociendo cada vez más a Jesús, obedeciendo cada vez más sus mandamientos, teniendo y manteniendo nuestra comunión con Él a través de la lectura, a través de la oración, a través del ayuno, a través del servicio a su pueblo, y no separarnos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Que el Señor nos bendiga y nos asista. Vamos a orar.